Buenos días. Buenos días. La lectura está en Mateos, capítulo 12, del 9 al 14. Los fariseos trataban de pillar al Señor y ya venían desde antes preguntándole cosas que ellos pensaban que no le iba a contestar. Y con la sabiduría el Señor los dejaba callados. Pero bueno, capítulo 12, versos 9 al 14. Y el verso 9 dice así: y partiéndose de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía una mano seca. Y le preguntaron diciendo: ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y fue restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos, consultaron contra él para destruirle. Buenos días, hermanos. Buenos días. Gusto verlo, me encanta verlo domingo a domingo. A todos. Nos extrañamos a todos, así que, bueno, son parte de mi familia. Así que me encanta verlo los domingos. Nuevamente dijo Juan Carlos que antes de la lectura, nuevamente nos encontramos en la Escritura con dos posturas muy diferentes. Por un lado, los expertos de la ley según ellos. En este caso, Mateo nos habla de fariseos. Pero si uno lee los paralelos, que son Marcos y Lucas, nos vamos a dar cuenta que hay otros personajes, herodianos y también saduceos. Y lo curioso es que estos eran enemigos acérrimos. No olvidemos que los herodianos, más que un grupo religioso, era un grupo político. Así que no tenían nada que ver uno con otro. Y por el otro lado se encontraba el dador de la ley, o señor del sábado, como él mismo lo ha manifestado muchas veces. Cristo ya lo había manifestado y ha dado prueba suficiente de ello. Y la controversia en la lectura es el día de reposo, el sábado. ¿Cómo debía interpretarse? ¿Qué estaba permitido hacer? Pero el fin era mucho más que eso. Ellos buscaban destruir a Cristo, lo dice claramente la lectura. No buscaban enseñanzas, no buscaban respuestas para poder entender qué se podía interpretar y qué se podía hacer. Ellos buscaban acusar a Cristo. Yo me pregunto, ¿qué buscan hoy muchas personas de Cristo? ¿Lo buscan con sinceridad o por otro motivo? ¿Buscan respuestas a sus problemas o por otra cosa? El Evangelio de Lucas nos dice que el Señor enseñaba. Él era el que estaba enseñando. Y eso es muy interesante. Y uno se pregunta, ¿y ellos querían aprender? ¿Buscaban algo más? Sin duda alguno, esos fariseos, saduceos, herodianos, no buscaban aprender. Y es una buena pregunta para nosotros también. ¿Qué busco al atravesar esa puerta? ¿Qué busco yo en la iglesia? ¿Qué busco? ¿A quién quiero escuchar? Bueno, veamos cómo se desarrolló el tema y qué nos pueden enseñar a nosotros, porque hay que poner mucha atención. A veces uno ve con distancia las escrituras, pero las escrituras son para nosotros, para enseñarnos, para decirnos en qué estamos bien, para mostrarnos. Si no nos reflejamos en la escritura, no nos podemos reflejar en ninguna parte. Es un espejo. Y hay que atreverse a mirar en el espejo. Ya adelantamos algo, era en la introducción, en un día sábado, un día especial para ellos, instituido por el mismo Dios como día de descanso, pero más que un día de descanso. Muchas veces hablamos del día de reposo. No era un día de descanso, era un día que debía dedicarse al Señor, un día solemne. Debería dedicarse a la adoración de Dios. No era un día de ocio. Eso es lo menos que tenía este día.
como muchos piensan y dicen, el día de reposo me dedico a descansar. No, es un día para el Señor. Y ese controversial día se había transformado en un rito, sin sentido alguno. Se cuidaba mucho las formas visibles, pero se descuidaba el corazón del hombre. Cuidaba la forma, pero en el fondo no había nada. Y la discusión se llevaba toda la atención de la gente. ¿Qué era lícito hacer? ¿Qué era lícito hacer? ¿A dónde puedo avanzar? ¿Dónde puedo llegar? Olvidando el verdadero sentido, ya se habían olvidado de adorar a Dios. Solamente, oye, ¿qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Y el problema es que ese día se habían introducido muchas cosas. Ellos agregaron muchas cosas que el Señor nunca dijo. Que se hacía casi imposible cumplirlo. Se hace casi imposible cumplirlo, diría yo. Te dejaba sin movimiento, sin poder hacer nada incluso. Y las cosas del Señor no llaman a la inmovilidad, llaman a la acción. Y cuando las cosas de Dios se vuelven pesadas, molestas o difíciles de cumplir, se vuelve literalmente una carga. Y lo más seguro en eso, cuando se vuelve una carga, es que hay una mala interpretación. Opriman cosas que no están en las Escrituras, cosas humanas. Porque las cosas del Señor no constituyen carga para nosotros. Eso tengamos claro. El Señor no carga en nosotros cosas según su ley. No. La ley es para el beneficio nuestro, para entender las cosas, para comprender hacia dónde apuntamos, hacia dónde vamos. No es una carga. Las cosas del Señor no son gravosas. Pero para ellos no era un día especial, no era un día solamente el gran día de refrigio, sino aquí hay un conflicto interno con Cristo. Y el conflicto radicaba en sus vidas. No interesaba qué decía Cristo, qué hacía Cristo, sino radicaba en sus vidas, en la religiosidad, costumbres, ritos, numerosas reglas humanas, que vuelvo a decir, hacían imposible cumplir el día de reposo. Era tan difícil el día que era difícil conocer al Dios verdadero ese día. Era espiritualidad solamente vacía. Y aquí nos señala que era el problema del día de reposo, pero eso va mucho más allá. Eran muchos problemas que hacían ellos, no solamente con el día de reposo. El día de reposo se ve más claramente, pero muchos problemas hacían ellos. Hacían de las ordenanzas humanas, de las ordenanzas de Dios, ordenanzas humanas. Exigían con mucha rigidez lo que ellos nunca pudieron cumplir. A tanto llegó la clase sacerdotal que solo les importaba su poder. Ellos tenían la obligación de guiar al pueblo, de enseñar, pero al final les intentaba solamente mantener su poder. Y su poder era amenazado por Cristo. A Cristo, cuando Cristo le da el verdadero interpretación de la ley, su poder se ve amenazado. Y en este caso era el día de reposo. Pero ellos acomodaban muchas leyes a su antojo, las de divorcio, por ejemplo, las del diezmo, el día de reposo. Para ellos el pecado tenía que ser un acto consumado. Pero sus malos pensamientos no los interpretaban como pecado. Ellos podían desear el mal a otros, podían incluso desear la muerte de otros, pero mientras no lo consumaban, para ellos no era pecado. Esa es una mala interpretación de las cosas. No es el día de reposo el problema, es muchas cosas. Iba más allá de un simple día, no. Siempre nos concentramos en el día de reposo porque es la cosa más gráfica de ver, pero ellos hacían cosas que no estaban en la ley. Aquí el problema era la dureza del corazón. El día de reposo era un pretexto para atacar al Señor. Eran hombres muy religiosos, pero poco piadosos. Carecían de amor, bondad, misericordia. Y el día que debía ser dedicado al Señor, estaban pensando cómo atacarlo. Y se había transformado en algo mecánico. Cuidado con lo mecánico. Una costumbre más. Tengo costumbre de venir a la iglesia. ¿Y por qué vengo? ¿Qué quiero escuchar? ¿Qué quiero aprender? Pues porque tengo que cumplir nomás. Las normas humanas eran terribles. Lo que agregaron ellas eran tan pesadas que ya, como les dije, ni ellos podían cumplirlas.
La actitud de ellos era muy mala y la actitud que tuvieron con Cristo, peor. Y es bien interesante antes de desarrollar y ver qué actitud tenían ellos, que los 3 evangelistas dan un detalle súper importante. Aunque no es el tema, nos hablan que el Señor estaba en la sinagoga, estaba en el lugar correcto, el lugar correcto del día sábado. Era el día dedicado al Señor. Cristo nos da tremendo ejemplo porque está en el lugar correcto cuando se debe estar. Estaba estipulado por la ley. Estaba dedicado al Señor. Y eso es lo que correspondía hacer. Es muy interesante los detalles, a lo mejor no es el tema. Pero ahí estaba Él. Y estaba enseñando, guiando a otros lo que se tenía que hacer. Cristo nos demuestra lo importante de estar en el lugar adecuado. ¿En qué lugar estoy? ¿Qué me corresponde hoy día? ¿Qué día soy? El día domingo. ¿Qué me corresponde? Congregarme. ¿Qué me corresponde? Enseñar. ¿Qué me corresponde? Tratar con mis hermanos. Eso me corresponde el día. Pero muchos de los que estaban ahí estaban en el lugar correcto. Pero no estaban haciendo lo correcto. Es muy interesante ver al Señor porque el Señor dice y hace. No como nosotros que decimos y después andamos por ahí. No, el Señor es fácil verlo porque lo que dice, hace. Vamos un poco a lo nuestro, ya es un breve paréntesis, vamos un poco al tema principal, aunque no dejen de repente los detalles están en la Biblia, por algo están. ¿Cuál era la actitud de ellos entonces frente a Cristo? Nuestra lectura en Mateo no lo dice abiertamente, pero rápidamente uno saca conclusiones con las preguntas que se ven. Y por ejemplo el versículo 10 nos dice, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y miren, y preguntaron a Jesús, ellos preguntaron, para poder ¿qué? Acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Claramente la pregunta que ellos hacen, que nos revela Mateo, nos revela también su actitud. ¿Cuál era la actitud de ellos? ¿Preguntaron para aprender y reflexionar? No. Preguntaron para acusar a Cristo, para ponerlo en aprietos. A ver cómo la va a interpretar. ¿La interpretará como nosotros queremos? ¿Seguirá nuestras normas? Esa es la pregunta aquí. Para ellos la única forma de interpretación no habían dos. Era solamente la de ellos. Y no había más. No había más discusión. Y el evangelista Marcos nos deja más claro aún la actitud de ellos. Y dice en Marcos 3:2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Marcos además en la lectura, solamente lo voy a indicar, nos señala que el Señor se entristeció por su actitud, por la dureza de su corazón. Incluso dice que se enojó. Es difícil ver al Señor enojado. No pasó a pecado, pero se enojó. El Señor se puede enojar. Y en ello no había preocupación. Tenemos al Señor al frente. ¿Y qué podemos aprender de Él? No nos interesa aprender. Eso en el fondo decían ellos. No les interesaba la ley de Dios. ¿Cuál era la interpretación correcta? No les interesaba. Además, Lucas nos añade algo más importante. Y vuelvo a decir esto, aunque lo dije, que era el Señor el que enseñaba. Eso es muy interesante. Él entró a la sinagoga para enseñar. Él era el que enseñaba. Así que con mayor atención deberíamos poner atención. Pero ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba su pensamiento? ¿Cómo interpretará la ley? ¿Va a sanar o no va a sanar? ¿Cometerá el error? Aunque Cristo nunca podría haber cometido un error, porque Él es el dador de la ley. Es el Señor del sábado. Y Él mismo lo ha estipulado, lo ha dicho. Imposible que pueda haber cometido un error, pero ellos esperaban ello. El problema de las personas cuando escuchan de Cristo no son las palabras, ni los hechos, ni los milagros. A veces esas cosas no están ni en discusión, ni las señales que le ha hecho. Están en discusión otras cosas. Y uno se pregunta, ¿qué busco en Él? Muchas veces el problema está ahí. ¿Qué busco en Él? ¿Qué me gustaría escuchar de Él? ¿Qué quiero escuchar del Señor? O sencillamente, quiero escuchar. ¿Me conviene escuchar?
Sin duda pueden ser preguntas válidas, pero yo creo que uno se debiese preguntar, ¿qué me querrá decir el Señor hoy? Estoy dispuesto a escucharlo, aunque sus palabras me duelen o me molesten. Estoy dispuesto a escuchar sus verdades, aunque estas me incomoden. Eso es lo difícil uno. ¿Qué quiero yo? Creo que es muy difícil escuchar a Cristo y no incomodarse, ¿eh? Eso yo para mí lo tengo súper claro. Es difícil no ponerse incómodo. Cuando uno no se siente incómodo con la palabra del Señor, ahí está el problema. Pero las palabras del Señor muchas veces incomodan porque nos relatan y nos describen tal cual como somos. El problema no es que nos incomode. ¿Qué estoy dispuesto a hacer con lo que me incomoda? ¿Me incomoda la interpretación del Señor? ¿Qué estoy dispuesto a hacer con eso? ¿Aprender? Es decir, no, yo me quedo con mi error, no. Ellos no estaban dispuestos a hacer ninguna cosa. Porque ni siquiera estaban dispuestos a escucharlo. Solo lo acechaban para poder ¿en qué? ¿En qué se va a equivocar el Señor hoy? ¿En qué se va a equivocar? Por ningún motivo permitirían que el Señor pasara por encima de sus falsas reglas. En lo único que estaban interesados en su propio razonamiento. A ver, ¿qué me quiere decir? Lo que yo quiero escuchar. Cristo los estaba instruyendo. Pero sin embargo no había atención de ellos. No querían ponerle atención. No querían corregir su actitud. Y vuelvo a decir, ellos querían escuchar lo que les parecía bien. Y muchas veces uno tiene que preguntar, ¿quiero escuchar solamente esto de Cristo? Lo que me parece bien, que me sobe el lomo. Ay, Julio, ¿te has portado bien? No. Es difícil escuchar eso. Si uno transgrede la ley a cada rato, transgrede las cosas del Señor a cada rato. Lo importante aquí es que el Señor conocía qué pensaban. Y el texto lo dice claramente. Conocía sus pensamientos. Él lo sabe todo. El pastor oraba recién. No me puse de acuerdo con el pastor cuál era mi mensaje. No, pero el pastor lo dice. Lo conoce todo. Y nuestro texto no aclara bien el punto. Aunque sabiendo que en Cristo podemos deducir que lo sabe todo. Conocía todos sus pensamientos. Tampoco lo dice Marcos. Marcos lo pasa por encima en algunas preguntas. Y sí lo encontramos en Lucas. Y Lucas 6, 8 al 6 dice lo siguiente. Perdón, Lucas 6, 8, pero voy a leer del 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mira lo que dice Lucas. Mas él conocía los pensamientos de ellos. A uno a veces se pregunta, ¿por qué están en todas partes de la Biblia? ¿Por qué hay 3 paralelos? Si dicen prácticamente lo mismo. Aparentemente dicen lo mismo. Pero cada uno de los evangelios hace un hincapié en ciertas cosas. Aporta más para poder entender mejor. Cada autor, aunque inspirado por el Espíritu Santo, nos aporta aspectos diferentes. Además está escrito para un propósito y audiencia diferente. Pero todos son complementarios entre sí. El evangelista Lucas, ¿para quién escribe? Teófilo. Le escribe a Teófilo los 2 libros. Se los dedica a Teófilo, otra audiencia. Mateo habla principalmente en un contexto judaico. Entonces hay que entender bien por qué le está diciendo. Pero todos aportan algo. Ninguno de los anteriores dice que el Señor enseñaba. Lucas sí. Ninguno dice que el Señor conocía sus pensamientos. Lucas sí. Ninguno dice que Jesús se enojó y entristeció por la actitud de ellos. Solo Marcos lo dice. Entonces uno tiene, cuando hay un tema en la Biblia, conocer todos los temas, conocer todas las porciones que lo dice, para poder entender, para enriquecer lo que nos está diciendo. Todos aportan algo.
No hay errores, solo diferentes aristas, diferentes propósitos. ¿A dónde quiero llegar? ¿A quién quiero llegar? Todos son complementarios. No hay errores. Sáquese de la cabeza que hay errores. No hay errores. Aunque todos de una u otra manera aclaran que Cristo conocía los pensamientos, Lucas nos habla más claramente. Sí, lo dice. Conocía sus pensamientos. Por ende, ¿debe deducir solamente los pensamientos de ellos? Conoce también los míos. Y eso es lo que me asusta de repente. Pero conoce los míos también. Da para pensar cuando le damos excusa al Señor, ¿eh? No necesitamos darle tanta excusa al Señor porque Él conoce lo íntimo de nuestro corazón. Él sabe lo que siento, pienso y sabe qué palabras hará de mi boca antes que yo piense eso. Él ya conoce todo. Por eso hay que pensar muy bien. ¿Qué excusa le voy a dar al Señor? ¿Le voy a decir no tengo tiempo? ¿O no puedo, Señor? Y el Señor me dice, yo sé, Julio, cuántos partidos viste. ¿No tienes tiempo? Yo sé, Julio, que tú puedes. Entonces mejor ni lo intente dar las explicaciones. Mejor acallar nomás y acatar lo que el Señor dice. Pero el Señor sabe lo íntimo de mi corazón. Él conoce lo que buscaban ellos. Ellos acudían a la sinagoga para aprender. Pero por el parecer no buscaban aprender. Solo acusarle. El Señor conocía cada uno de sus pecados. Y vuelvo a decir aquí, cada uno de los míos también los conoce. ¿Para qué ocultarle algo al Señor si lo sabe todo? A veces ocultamos, ¿no? Que el Señor no lo sabe. No, si el Señor lo sabe todo. Y eso nos trae consecuencias a nosotros. ¿Para qué ocultarle algo al Señor si ya lo sabe? Eso lo explica también David en el Salmo 32. De repente nos hacemos daño porque queremos, porque no confesamos. Y el daño no es para el Señor, es para nosotros. También nos dice que lo acechaban. Significa aquí observar detenidamente, con malas intenciones. Observar de reojo. En el significado aquí significa observar maliciosamente. Ellos no estaban con buenas intenciones. En vez de invertir el tiempo ese día de reposo en adoración al Señor, estaban pensando a ver cómo cae el Señor. Estaban sentados en la sinagoga, es como estar sentado aquí hoy día. Yo estoy pensando, ay, ese hermano, no quiero mirar a nadie, pero hoy, no, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero hacer? Pero el Señor conoce, ustedes no conocerán lo que siento, pero el Señor lo conoce. El corazón de ellos estaba lleno de malas intenciones, fingían piedad, pero querían matarlo, fingían escucharlo, pero solo esperaban su error. Una pregunta, ¿qué disposición hay en mi corazón para escuchar a Cristo? ¿Qué quiero escuchar? ¿Cuántos templos están llenos de este tipo de gente? Llenos. Y no verdaderos adoradores a Dios. Con apariencia de piedad, pero por dentro son otras cosas. Para ellos no se podía hacer un bien un sábado, sanar a un hombre de su mano. Para ellos era ilícito hacer un milagro de sanidad. Pero al parecer sí se podía planear la destrucción de un hombre. Sí se podía desear la muerte. Sí se podía hacer complot. Sí se podía acecharlo. Y sus pensamientos quedan muy claros en las preguntas que el Señor hace. Y aquí voy a leer Marcos 3:4. Y les dijo, ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal? Pero miren lo que dice ahora. ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ese salvar la vida o quitarla lo hablaba por él. ¿Es lícito? Él sabía que lo querían matar. No puede ocultarle nada al Señor. Nada, absolutamente nada. Él lo sabe todo. Y no solamente lo dice en esta lectura, lo dice en muchas partes de la Biblia. Acuérdense del hombre que bajaron del techo. Paralítico. Dice que el Señor conocía sus malos pensamientos y lo recriminó. El Señor lo sabe todo, todo, todo. El Salmo 139, maravilloso. Lo sabe todo. Y ahí dice, aún no sale la palabra de mi boca y Él la conoce. Salmo 139. Y el mismo Cristo lo dijo muchas veces. Él describió los corazones de estos hombres. En Mateo 23, este tremendo capítulo de Mateo 23.
donde el Señor pronuncia muchos ay o ayes. En Marcos 23, 1 al 4 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan. ¿Y quién se sienta? Los escribas y fariseos, dice. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y después viene la descripción a partir del capítulo 13, del versículo 13 de ese mismo capítulo 23, viene una serie de ayes. Y uno dice, lee la palabra y dice, se conmueve. El aye en la Biblia es una recriminación por la conducta. Es una exclamación de pena, lamento, de juicio, de advertencia, de castigo de parte de Dios. Y aquí viene el castigo, pero también es un llamado al arrepentimiento para evitar el juicio de Dios. Son durísimos esos pasajes porque el Señor los describe tal. Algunos dicen que son 8, otros dicen que son 7. Si uno ve en la Biblia hay 8, pero algunos dicen que son 7. Hay o ayes. Pero son durísimos esos pasajes. ¿Hay algo que se le puede ocultar al Señor? Al declarar esto, el Señor nos muestra que conoce el corazón de ellos, conoce su conducta, conoce sus pensamientos. No se puede ocultar nada ante Dios. Aquí habla de fariseos y saduceos, pero hay muchos de los hombres hoy en día. Póngale el apellido que quiera, pero hay muchos. El Señor está describiendo una actitud del hombre, más que los fariseos y los saduceos. Y aunque habla de personas que no se han arrepentido, no descuidemos nosotros lo que hacemos también. Que no se vuelva costumbre algunas cosas. Que no se transforme una costumbre de relación con Dios en una falsa espiritualidad o mero ritualismo. Que no sea un ritual asistir a la iglesia o leer su palabra o elevar una oración sin el corazón o tomar la Santa Cena. Siempre analicemos lo que estamos haciendo, porque podemos caer rápidamente en una mera costumbre. Debemos cuidar nuestra comunión con el Señor, porque si hacemos todo lo anterior se transforma en un ritual. Uno creerá que hay comunión con el Señor, pero no la hay, porque el Señor no acepta falsedades. ¿Cómo no lo aceptó de ellos? Estaban en un lugar especial, venían a aprender de Dios, pero solamente había maldad en su corazón. Y el Señor lo conoce. Y también conocía la necesidad de ese hombre que tenía la mano seca. Y logró el milagro, a pesar de la oposición de todos. El problema aquí no era el milagro, ¿eh? Uno ve el milagro y dice, es curioso el relato porque parece que todos estaban de acuerdo que iba a ser el milagro. Que lo podía hacer y lo iba a hacer. Todos estaban de acuerdo en eso. También lo dice Nicodemo cuando se acercó al Señor. En ese versículo 3:2. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Parece que no había duda en el pueblo que el Señor hacía milagros, hacía señales. Pero ellos, en vez de interpretar esos milagros para entender quién lo hacía, se preocupaban cuándo, cómo, dónde, a quién lo hacía. Eso se llama ser ceguera. No era su vista natural la que tenía problemas, tenían excelente vista para ver al Señor. Era su vista espiritual. Fingían seguir a Dios, pero ¿a qué Dios seguían? Están viendo, son testigos presenciales de lo que Cristo hacía, y aún así no lo reconocían, no creían en sus palabras, sencillamente para no entender. La pregunta del versículo 10 lo deja muy claro. Aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Es cosa de poner atención en la pregunta porque sabían que el Señor lo haría.
Muchos piden explicaciones a Dios por lo que sucede, por lo que me sucede a mí, por lo que pasa en el mundo. Y eso también es ofensivo. Esta es una pregunta ofensiva, bastante insolente para el Señor. ¿Qué explicación podemos pedirle al Señor, al Creador? Sencillamente ninguna. Menos la puede pedir a alguien que nunca se ha interesado en Cristo. Eso es lo que más la piden. ¿Dónde está Dios? Y no conocen ni siquiera su nombre. No tienen derecho a pedir explicaciones. Si uno analiza, va directamente al milagro, lo primero que vemos es que este hombre no pidió nada. No le pidió nada al Señor. No se dirigió en ningún momento a Cristo para que lo sanara. Después podemos darnos cuenta rápidamente que Jesús no lo tocó. No hizo ningún trabajo adicional. Solo pidió al hombre que se parara en medio y le ordenó estirar la mano. Lucas, como buen médico, nos dice que era a la derecha. Otro detalle importante, que Lucas nos dice que era a la derecha. Como buen observador, ¿no es cierto? Lucas nos da muchos detalles. Y como buen médico sabía cuál era el problema del hombre. Jesús no usó ningún medio visible que pudiera considerarse trabajo. Nada. Y teniendo todo el derecho a hacerlo. Es el Señor del día de reposo, vuelvo a decir. Pero extiende tu mano, nada más. Lo que no es posible para los hombres, es posible para Dios. Él no podía estirar su mano humanamente hablando. No podía. Pero una sola orden bastó para que el milagro se produjera. Este hombre fue obediente a la voz de Dios y recibió un gran beneficio. A lo mejor otros le diríamos, no, Señor, es que no puedo estirar la mano. Me tira la mano. No, que no puedo, Señor, tira la mano. Es cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿qué me miras a mí? Tiende tu báculo y abre el mar. Tremendas bendiciones se llevó este hombre. Él no podía estirar una mano, como le digo, es imposible humanamente hablando. ¿Cómo le está pidiendo a alguien que estirara la mano? Pero fue obediente a la voz de Dios. Todos los que escuchan la voz de Cristo y son obedientes a ella son partícipes de grandes bendiciones. ¿Cuán obediente soy a sus órdenes? De repente predicamos los fariseos, los saduceos, pero ¿cuán obediente soy a sus órdenes? Hermanos, no reclamemos bendiciones cuando no estamos dispuestos a escuchar, a hacer las órdenes que el Señor nos manda, a decir los mandatos, ya, anda para acá y voy para allá. Muchas veces esas órdenes no son escuchadas y perdemos bendiciones. La restauración de la mano tuvo lugar en el acto, no hubo nada. Fue completa, no hubo ni rito ni ceremonia, solo la orden del Señor. Y vuelvo a decir, los hombres no tenían la capacidad de restaurar la mano. Para hacerlo requería un milagro. Y Cristo hizo el milagro. Confiar en el Señor fue fundamental para este hombre. Y así también para nosotros. Los que confían en Cristo para salvación, su salvación también es instantánea y completa. No hay ritos y costumbres humanas, solo la palabra del Señor. Cumplir lo que el Señor manda no tiene estorbo. Todo es ganancia para nosotros. A veces decimos que las órdenes del Señor son pesadas. No, solamente son ganancias para nosotros. Por algo el Señor las está dando. Y nada es imposible para Dios, nada. Algo que se ha repetido muchas veces en este púlpito, pero con más autoridad lo repite la Biblia. Nada es imposible para el Señor. Cuando le declara a Jeremías el Señor, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y él se hace una pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Es el Señor el que está hablando, Jehová. No es una pregunta, es una afirmación de algo. Solo nuestra desnutrida, frágil o debilitada fe le pone límites al Señor. Ay, aquí lo voy a poner, hasta aquí nomás. Pero Él no tiene límites, Dios no tiene límites, puede hacer muchas cosas. A veces tenemos un Dios tan chiquitito que colgamos en nuestros cuellos, metemos en nuestros bolsillos. Le ponemos límites al Señor. Creemos que hay imposibles para Él, pero
Es un Dios imaginario que tenemos nosotros. No es el que revela las Escrituras. Él creó lo que vemos y no vemos. ¿Cuántas cosas vemos que no vemos? Creó el Señor. ¿Respira usted? El oxígeno. ¿No es cierto? Lo creó el Señor. Pero nosotros mismos le vamos poniendo límite al Señor. Señor que se revela en la Escritura no es que nosotros imaginamos. Es un Dios poderoso, un Dios grande. El Señor, los hombres todavía no logran entender la creación. Se maravillan de repente cuando de los observatorios del norte, que están en el norte de Chile, los cielos más limpios, ven una estrella que está a millones y millones de años luz. ¿Y cuánto han escarbado? Solamente un poquito. ¿Cuánto han visto de las profundidades del mar? Solamente un poquito. Hermanos, amigos, no caigamos en esos errores. No cometamos el error de dudar de la grandeza de Dios, del poderío de Dios. No creemos dioses con nuestras propias limitaciones como los dioses griegos. Solo la voz de Dios fue suficiente. Solo la voz de Cristo, puedo decir. Solamente extiende tu mano. Extiende tu mano. O Lázaro, ¿qué? Ven fuera. A ver, ábranme la tumba, sáquenme, espere. Lázaro, ven fuera. Y al instante salió, de esta tarde, después le dijo. A veces me pregunto, ¿de qué tamaño será mi fe? Es una pregunta personal, ¿eh? No quiero meterlo a usted. Y me contesto lo que tiene que contestarme. Como un grano de mostaza, si no hay más. Lamentablemente no puedo concluir otra cosa. Espero que la de ustedes sea mucho más grande que la mía. Pero hay mucho que aprender todavía en cuanto a los límites de Dios. Nosotros tenemos un Dios limitado. De repente en nuestra cabecita. Y Dios no es limitado. Y después del milagro, Juan Carlos lo leyó, fue categórico el Señor y afirmó que sí es lícito en el día de reposo hacer el bien. Como lo afirma el versículo 13. Aunque no haya hecho nada, ni un trabajo, según los fariseos, nada. Solamente dijo. Y aquí demostró su absoluta autoridad por sobre la ley y por sobre los hombres. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Cualquier hombre que ve ese milagro, dice, se tendría que haber ido a los pies del Señor y decir, Señor, te reconozco. Cualquiera. Qué difícil alcanzar ese tipo de corazones. Sus corazones endurecidos no podían ser alcanzados ni con la sabiduría divina, porque no solamente es solamente el milagro. El Señor hizo el milagro. Pero cuando uno ve cómo le respondió, cómo habló de la oveja, de una oveja habló, ¿ah? No de muchas ovejas, de una oveja. Cosas también que nos pueden llamar la atención. Ni tampoco creyeron, como dije, al poder del milagro. Están viendo un hombre, parece que el hombre lo habían puesto ahí a propósito. Y el Señor lo sanó. La reacción no la podemos entender frente a lo que vieron esto, porque uno lo aclara en el versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo 14. ¿Qué nos dice Marcos 3:6? Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Vuelvo a decir, eran enemigos. Acuérdate que Herodes mató a Juan el Bautista. Entonces me decían, a lo mejor si nos aliamos con los herodianos, puede matar a Jesús. Era el poder político en ese momento. Y ellos eran el poder religioso. Y no es muy raro ver esto, gente aliada contra Cristo. Enemigos acérrimos, pero aliados contra Cristo. Y Lucas 6:11 nos agrega lo siguiente. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Lo que tendría que haber producido fe en Cristo produjo rabia, ira, enojo. ¿Y por qué produjo eso, digo yo? Porque la autoridad del Señor confrontaba su propia autoridad. Sobrepasaba su autoridad. Sí, el día de reposo sexto, y es lícito hacerlo.
Estaba confrontando la interpretación de ellos. Sobrepasaba por lejos su autoridad. Y ellos se sentían orgullosos de eso, de lo que yo puedo interpretar. Nada más que ellos podían decir qué es lo que era lícito o no lícito. Cristo amenazaba su orgullo, su prestigio, su autoridad ante el pueblo. La doctrina de Cristo era contraria a las suyas. Los desnudaba por completo, pisoteaba su falso orgullo, echaba por tierra todas las falsas normas que ponían. Cristo libera. La verdad del Cristo libera. Pero la religiosidad de los opositores de Jesús mantenía en esclavitud al pueblo. ¿Qué hacían con la religión? Mantenerlo en esclavitud. Algunos siguen prefiriendo las cadenas antes que la libertad. La religión antes que la fe. Las doctrinas humanas más que las enseñanzas divinas. Las obras frente a la gracia. Habría que preguntarse, ¿cuánta conciencia tengo de mi libertad? De la libertad que el Señor me ha dado. ¿Me doy cuenta realmente cuánto me ha dado el Señor? A veces que recién cuando vemos a otro que está esclavizado, como este caso, nos damos cuenta, nos hacemos un clic, decimos, cuántas cosas me ha dado el Señor. Que no seamos muy agradecidos de su trabajo es otro tema. Pero hay que darse cuenta. Su ceguera espiritual les impidió ver la verdad. Llegó a tanto su ceguera, alimentada por su orgullo, que los llevó a pensar que sanar un sábado era un crimen digno de muerte y podías poner a destruirlo. Señor, ¿qué has hecho un sábado? Y no podían negar que Jesús tenía razón. Pero sin embargo no querían renunciar a la oposición. De ahí la reacción del Señor cuando habla en Marcos. Los miró con enojo y tristeza por la dureza de su corazón. Esto le pone triste al Señor. Lo que es capaz de hacer el hombre cuando se ve amenazado por su poder. ¿Eh? Cuando el Señor amenazó su poder, y esto cualquier hombre, cuando ven amenazado su poder, son capaces de matar. Son capaces de matar. Ni siquiera pudieron razonar. La ira los movió. Lo que estaba frente a su vista no lo pudieron ver. Algunos dicen que ver para creer. Dicho que viene precisamente de la Biblia. Pero no con todo se cumple. Lamentablemente. Ellos vieron, pero no creyeron. Se endurecieron. Más aún se endurecieron, como el faraón. ¿Cuántas cosas vio el faraón? No creo que haya otro hombre que haya visto más cosas que él. Otro hombre contrario al Señor. Y se endureció tanto su corazón que fue condenado en vida. Tomás dudó, sí. Pidió prueba y se le dio. Pero al ver creyó. No digo que esa era la fe correcta porque el Señor lo recriminó. No es la fe correcta tampoco que espera el Señor. Pero cuando él reaccionó y supo que era su horror, llamó a Cristo Señor mío y Dios mío. Ellos y otros persisten en su horror y debo decir que poseen mucha más información que esos saduceos y fariseos. Hoy día hay mucho más información. Muchas veces el formalismo, mis propias costumbres, mis creencias pueden cegar el entendimiento. Cuando lo ceremonial está por sobre las normas de Dios, es difícil llegar a comprender las verdades de Dios. Y pasa solamente por la dureza del corazón de los hombres. ¿Cómo nos va a hablar a nosotros que somos expertos en la ley de Dios? De orgullosos, seguidores de rituales y sabios según el mundo, estará lleno el infierno. Lleno. En el versículo leído desde Lucas hay una palabra súper interesante. Y ellos se llenaron de furor y hablaron ante sí. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Esa palabra que llama la atención es furor. Viene la palabra griega anoías, que literalmente significa locura, ira, desenfrenada, pérdida de la razón, causado por una perturbación extrema. El odio hacia Cristo les impedía pensar sensatamente, estaban fuera de sí. Sin duda alguna la incredulidad y enemistad hacia Cristo se enseñan una locura espiritual. Eso está diciendo Lucas. Cristo superior a un día de reposo.
Es el Señor del día de reposo, el Señor de la ley. Él tiene autoridad sobre todo. Conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Conoce todo concerniente a mi corazón. Véalo así. A mi corazón, no al del frente. El del frente también lo conoce. Pero cuando uno dice mi corazón, ahí uno se dobla y dice, conoce lo que tengo adentro de mi corazón. Conoce mi necesidad. Conoce todo. Él puede sanar tan solo con una orden, según sea su voluntad, como lo hizo con este hombre de nuestra lectura. Este hombre estuvo dispuesto a obedecer a las palabras de Cristo, no así los otros, que sus corazones se endurecieron, dejando de recibir las múltiples bendiciones que el Señor ofrece. La pregunta para cada uno de los que estamos aquí, ¿qué haremos con esas órdenes? ¿Las seguiremos como el hombre de la mano seca o las rechazaremos como los otros hombres? ¿Cuestionaremos su autoridad? Más aún, ¿estamos realmente dispuestos a que las enseñanzas de las Escrituras prevalezcan por sobre las enseñanzas aprendidas o humanas o las tradiciones? Y muchas veces gente nos enseña eso. Pueden ser líderes espirituales para otros. Pero ¿estamos dispuestos a dejar eso de lado por las Escrituras? Termino con el versículo Mateo 12, 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. Padre Celestial, realmente gracias por la palabra, Señor. Gracias porque dejaste este pasaje aquí, Señor. En varias partes de las Escrituras, Señor, para hacernos entender. Padre Celestial, reconocemos tu autoridad, sin duda alguna, Señor. Reconocemos nuestra autoridad, no solamente sobre el mundo, sino lo más importante, sobre mi corazón. Enséñame, Señor. Enséñame a glorificarte con mi conducta, Señor. A ser un hombre obediente, Señor. Está dispuesto a escuchar y a entender razones, Señor. Padre Celestial, enormes gracias porque nos das a diario, Señor, ese entendimiento que la gente del mundo no puede tener, Señor. Ayúdanos también, Señor, a hacer de acuerdo a lo que tú quieras, no a lo que nosotros pensemos. Ayúdame incluso a sacar muchas cosas que hay de mi antigua vida, Señor, y que muchas veces están ahí estorbando mi vida espiritual, están estorbando mi comunión contigo, Señor. Nuevamente, gracias por la lectura y ayúdanos a entender, comprender y hacer lo que quieres de nosotros. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.